Por último, lo que les voy a mostrar es, bueno, tratar de contestar esta pregunta, de ver si se puede contestar de qué depende el evento de retirar una bicicleta de una estación. Ahora, la decisión que puede tomar un usuario al estar retirando una bicicleta, obviamente está influenciada por variables que en el dataset presente no están relevadas y son de muchísima importancia. De hecho, los papers que revisé para realizar este video, para ver qué es lo que se estila utilizar en estos análisis de estos sistemas de bicicletas, en todos o casi todos incluyen a las condiciones climáticas, porque claramente no es lo mismo tener meses, no voy a hablar de días, pero tener meses de invierno, meses de verano, depende del país del que estemos hablando, puede tener un clima muy lluvioso, poco lluvioso, eso claramente va a afectar fuertemente a el uso de este sistema como medio de transporte. Por supuesto, no tenemos en el dataset cuál fue el uso que se le dio a la bicicleta al retirarla, es decir, no hay una evaluación al usuario de preguntarle, bueno, cuando estás retirando una bicicleta, ¿qué vas a hacer? ¿Vas al trabajo o la usás para dar una vuelta por Palermo? Eso en otros análisis, en otras ciudades se tiene relevado. La base de datos actual con la que se hizo este análisis no cuenta con estos datos, entonces se trata de explicar cuál es el evento de checkout sin tener en cuenta estas variables. Es decir, el análisis hay que tomarlo con muchas pinzas. Bien, lo que se hizo para tratar de contestar esta pregunta fue, para cada estación, que la vemos acá con un icono naranja y una bicicleta, para cada estación se calculó la distancia dentro de la capital federal a absolutamente todas las paradas de colectivo, todas las paradas de subte y todas las paradas de tren, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que vemos es que para esta estación en particular, la parada de colectivo más cercana, es decir, la distancia mínima a alguna parada de colectivo, fue la que está recuadrada acá, y se descartó esta que está acá y esta que está acá. Y en este caso tenemos una estación de subte, Ministro Carranza, pegadita a la estación, y también una estación de tren, ¿sí? Pero esto se hizo para todas las estaciones, es decir, se calculó la distancia para todos los medios de transporte alternativos y se seleccionó la mínima. Y la idea fue tratar de modelar esta variable que era el número de usos. Estamos asumiendo acá que el número de usos es una variable de conteos de eventos independientes. Y bueno, la idea es tratar de modelarla o explicarla en función de la distancia mínima a algún medio de transporte convencional. Para este análisis se utilizaron las estaciones más utilizadas, ¿sí? Las más usadas, que pertenecen, entre muchas comillas, al clúster rojo que mostré antes. Y si bien representan más o menos un tercio de las estaciones totales, concentran el 55% de los viajes. Es decir, más de la mitad de los viajes realizados se realizan partiendo de las estaciones más utilizadas. Entonces me pareció bastante conveniente reducir un poco el análisis y centrarme en, entre comillas, el clúster rojo o el clúster de estaciones más utilizadas. Bien, entonces, dado que la variable respuesta es una variable de conteos, el modelo pertinente es un GLM Poisson, pero bueno, como mencioné anteriormente, antes de ver la salida de un modelo y antes de analizar la significancia de los coeficientes y demás, uno lo que tiene que hacer es chequear supuestos. Y en este caso vemos que el GLM Poisson, con distribución Poisson, tiene una estructura de residuos horrible, es decir, tiene valores de residuos altísimos, más o menos entre más menos 2 o más menos 5, depende de los autores, se acepta como un residuo razonable para este modelo. Si acá nos fijamos, tenemos valores de 20, de menos 10, son valores que distan mucho de lo esperado. Y también tenemos datos influyentes. Algunos datos influyentes
Esto se evalúa con la distancia de Cook. Y por otro lado, el factor de dispersión, que para que el modelo sea válido tiene que ser 1 o cercano a 1. En este caso da tremendamente lejos de 1. El factor de dispersión tiene que ver con la relación entre la media y varianza planteada por el modelo. Y en este caso debería ser 1, no lo es. Entonces ni siquiera miro la salida del GLM Poisson, me paso a un modelo que me permita controlar todas estas cosas, sobre todo el factor de dispersión, y para ello lo que apliqué fue un GLM binomial negativa, donde ahora vemos que los supuestos se cumplen, el gráfico de residuos no da tremendamente mal, y no tenemos valores influyentes en el gráfico de Cook, y el factor de dispersión me da aproximadamente 1, con lo cual está todo bien en términos de los supuestos. Bien, luego cuando vamos a analizar la significancia de las variables que propuse, me dieron todas no significativas, es decir que estas variables por sí, solas, sin tener en cuenta todo lo que mencioné anteriormente, no están explicándome el número de usos. Es decir que en principio la distancia mínima al colectivo subte y tren no me permite explicar, no me permite modelar la variable número de usos. Bien, para cerrar este video, como resumen, lo que se puede decir es que, bueno, se realizó un análisis exploratorio que reveló patrones bastante interesantes en los datos, sobre todo el tema del uso de las bicicletas en días de semana y fin de semana. Planteé un análisis de clúster con K-medias, pero no resultó la técnica óptima, es decir, no pude encontrar que hubiera una separación de estaciones categorizadas por usos intensivos medio y bajo. Y por otro lado, el número de bicicletas que son retiradas en las estaciones no parece depender exclusivamente de la distancia mínima a algún medio de transporte convencional. Y acá viene un fuerte disclaimer, que es, además de las variables que no están presentes en el dataset que mencioné anteriormente, quizás un análisis más fino todavía de las variables que sí fueron relevadas o de las variables que yo calculé aparte, en términos de distancia, medio de transporte alternativo, quizás tener más detalles permitirían ver una relación entre cuán lejos estoy de un medio de transporte alternativo y tratar de ver si eso me influencia o no el uso de la bicicleta. Esto tiene que ver con que supongamos que yo calculé la distancia mínima a un medio de transporte, por ejemplo un colectivo, en ningún momento tuve en cuenta, bueno, cuál era el recorrido de ese colectivo, cuál es la estación inicial y final, si es un colectivo de alta frecuencia, de baja frecuencia, y obviamente esos datos de los usuarios tampoco lo tenemos, es decir, tampoco tenemos una encuesta sobre la gente que se toma el colectivo y ver por qué no se estaría tomando, no estaría utilizando el sistema de bicicletas. Es decir, hay información ahí que claramente estaría buenísimo tener y falta. Y bueno, más allá del recorrido que hace el colectivo, tampoco se tuvo en cuenta, bueno, cuál era la línea del colectivo que estaba más cerca, o del tren o del subte, ¿sí? Porque eso también puede influenciar tremendamente la utilización de tanto el colectivo y por ende el uso de la bicicleta como medio de transporte.